Me encuentro con esta, es una GMC Sierra 2020. A esta camioneta le quitaron los rines. Lo más seguro es que va a haber traído unos rines como la Silverado que les acabo de mostrar. Y antes de meterla en la subasta, el dueño dijo: se los quito y le pongo los otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor dijo: no se van a ir con los rines, me costaron muy caros o algo, y prefirió quitárselos. Aquí se ve el daño aparente que tiene en la parte de aquí, en la parte baja de lo que es la parte de la caja y la puerta. Vamos a darle una vuelta por aquí. La traían levantadita también. Lo más seguro que también la traían para el trabajo, pero la traían con sus rines. Le quitaron sus rines. Lo más seguro o lo más probable es que tenga algún daño mecánico, algún daño eléctrico. Ahí se ve que ya les han estado manipulando inclusive la parte de los asientos, como todos los vehículos. Miren, lo más probable es que traiga un daño eléctrico, porque ahí también la tapa de fusibles ya la manipularon. Entonces yo creo que esta camioneta, como todos los que les he comentado, a menos que se vaya súper barato, es la única forma en que pudiera valer la pena. Vamos a caminar por este lado a ver qué más podemos encontrar. Miren nomás qué belleza, qué elegancia la de Francia. Miren nomás este Jeep Rubicon que me acabo de encontrar aquí. Vamos a ver qué año es este Jeep Rubicon, tratar de averiguar qué fue lo que pasó con él. Es un Gladiador Rubicon modelo 2020. Es un Rubicon 2020. Ya nomás que chulada, es un Gladiador. Obviamente este ya trae su suspensión alterada. Le metieron sus rines, sus llantas. No le veo un daño aparente como tal. Estoy tratando de encontrar qué fue lo que pasó con él. Vamos a averiguar un poquito más. Suspensión Fox, lo que podemos ver ahí. En la parte trasera también no se ve nada. Aquí se ve que este Jeep originalmente era blanco. Miren, mi gente, alguien lo pintó mal, le puso este color muy bonito que se llama, creo que gris nardo. Déjenme en los comentarios si saben cómo se llama este color. Pero aquí este Jeep era blanco. Miren, este Jeep lo pintaron completamente, está repintado. Y aquí se les empezó a descarapelar por toda la orilla de la caja. Lo más seguro es que en su momento este Jeep tuvo un daño en la parte trasera. Reemplazaron lo que fue la caja y la pintaron al tono del Jeep. Sin embargo, obviamente hicieron un mal trabajo de pintura, porque para que el Jeep sea 2020, lo más probable es que pues esto tiene 2 años que lo pintaron, o 1 año que lo pintaron apenas, y ya está así. Aquí también en la parte de la corbera se ve que están salidos de sus guías, pero eso también se arregla fácil. Vamos a ver por la parte de adentro. También está repintado todo esto de aquí de adentro. Como pueden observar, la pintura es de piel. Está muy bonito el Jeep, la mera verdad. Está muy bonito el Jeep. Y ahí se ve. O lo más probable, mi gente, lo que estoy viendo ya, así como lo estoy viendo, es que este Jeep originalmente era blanco. No significa que tuvo un choque. Obviamente se le puede correr un Carfax para revisar qué fue lo que pasó con él. ¿Por qué es que está aquí? Porque huele a nuevo prácticamente. Trae su pantalla y todo. No les puedo mostrar si prende o no por la cuestión de las llaves, que aquí se las quitan en la subasta. Pero lo que veo es que todo el Jeep completamente está pintado. Y lo que estoy viendo es que el Jeep completamente, en su momento, el Jeep fue blanco. Este Jeep era blanco y lo pintaron a este color gris nardo, que creo que se llama así. No estoy muy seguro del color, pero al parecer es como se llama. Entonces vamos a seguir viendo. Miren, ahí se ve también toda esa parte de ahí. Se ve que el Jeep lo pintaron, fue blanco en su momento. A lo mejor a la persona le gustaba mucho este color y decidió cambiarlo a ese color para andar más cómodo, para andar más a gusto, para que le gustara más su Gladiador. Vamos a ver, miren lo que me acabo de encontrar aquí, esta troquita. Vamos a ver qué le podemos ver. Y que es una lástima, estas camionetitas como me gustan. Es la GMC Canyon, pero esta es la versión de Nali. Algo la impactó en la parte de arriba de lo que es el capacete, lo cual hizo que todo esto se sumiera. Se tendría que reemplazar la cabina completa, la caja completa. La verdad es que tiene mucho daño. Para mí, creo que no vale la pena hacer toda esa inversión. Y vamos a seguir viendo a ver qué podemos encontrar para ustedes. Pues bueno, mi gente, me acabo de encontrar esta GMC Terrain 2023, me parece. Está prácticamente nueva la camioneta.
Vamos a ver qué tipo de daño tiene, vamos a ver qué le podemos encontrar. Tiene un daño obviamente en la parte trasera. Sin embargo, yo creo que el daño sí está algo pronunciado, sí le entró, sí causó muchos daños. Mucha gente lo puede reparar obviamente, muchos talleres pueden repararlo, pero yo siento que hay que invertirle mucho tiempo para hacer esta reparación. A pesar de que se ve que sus líneas están prácticamente en su lugar, pero sí está medio descuadrado el asunto. Así es que yo para esta camioneta diría paso. Vamos a seguir viendo a ver qué más podemos encontrar. Y de este lado nos estamos encontrando un Mustang. Vamos a ver. Miren nomás este Mustang. Este Mustang ya fue reparado anteriormente. Es decir, a esa reparación que en su momento ya le hicieron. Si pueden ver aquí. Aquí le tuvieron, está todo repintado y llegaron hasta esta parte de aquí del quarter panel. No sé si con la sombra se alcance a apreciar el cambio de tono de negro donde el clear se le cayó. Hicieron un muy mal trabajo de reparación. Y aparte hay que sumarle este nuevo golpe. Vamos a decirle paso. Vamos a ver qué más. Tenemos este Dodge Charger. Este sí es el GM, mi gente. Este sí es el que me gusta a mí. Vean nomás. Trae varios raspones en la parte de lo que es la defensa de enfrente, en el bumper. Pero vean el color muy bonito, es como tipo anaranjado, rojizo, no sé cómo decirle. Pero este carrito sufrió un daño trasero. Vamos a ir, ahorita les voy a decir qué año es. Tendríamos que reemplazar toda esta parte de aquí. ¿Qué es lo que hace? Es que tienes que estirar. Después se desolda toda esa parte, se consigue la parte nueva, la donante. Se le pone, se le cambia su cajuela. El quarter panel, necesitarías agarrarlo a muy buen precio para que valga la pena realizar la reparación. Si te fijas en la cuestión del chasis, sus puntas, todo está bien. Nada más es la cuestión de reemplazar todas esas partes de ahí, pegarle su buena estirada para que quede todo cuadrado. Sus ruedas están bien. Por un buen precio sí vale la pena, porque este vehículo la verdad es que sí está medio caro, sí está carito. Trae sus controles al volante, sus cambios al volante inclusive, motor Hemi 5.7. No es el 6.4 que a mí me encantaría del 392, pero para empezar y para agarrarlo más barato, si quieres algo como esto, está súper padre el carro. Lo único que no me gusta de la mayoría de estos Charger, que son los RT, que para mi gusto y por el precio que pagas por ellos, deberían de venir con asientos en piel o en cuero, como le quieras llamar. Este es un 2022. Vamos a ver en cuánto termina yéndose en la subasta y cuándo lo van a subastar. Y bueno, si querías un carro muy barato para la gasolina, si no quieres gastar tanto, checa el tamaño de mi mano y checa el tamaño de este Smart. Es un Smart. El año, vamos a ver qué año es. Es un Smart 2011. Creo que estos traen motor de Mercedes-Benz, no estoy seguro. Tengo un seguidor que ha comprado como unos 6 carritos de esos. No sé qué tipo de clientes tenga o qué onda, pero vean, o sea, yo creo que no mide ni siquiera los 2,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho, pero trae su capacete, es descapotable. Yo creo que yo sí tendría que usar el descapotable porque no creo caber en ese carro. Soy una persona que mide 1,90 metros, algo así como 6,4 pies. Así es que está muy chistoso y la verdad que creo que sí es muy económico. Vamos a seguir caminando. Tenemos este carrito por aquí que sí tiene un daño algo considerable, incluyendo la suspensión. Por lo regular los Nissan Versa se van muy baratos en la subasta. Tenemos este otro Chevrolet Malibu 2014 con daño frontal. Aquí se ve que lo estuvieron estirando, lo que me da una señal de que este carro no prendió. Aparte que trae unos daños laterales. Estos carros valen la pena porque se van baratos en la subasta, mi gente. Miren, acá está otro daño. Este carro fue impactado por la parte trasera, lo proyectaron contra otro vehículo y sufrió el daño de acá de enfrente. Vamos a ver, tenemos acá un CT4 de la Cadillac que también está muy dañado. Yo creo que no vale la pena mostrárselo, se van muy caros en la subasta. Y miren nomás este BMW que me acabo de encontrar aquí. Este BMW se ve muy bien. Vamos a ver qué tipo de daño tiene, cuál es la versión que es. Lo veo que es el 2 puertas, la versión del deportivo. Es un 430 2020, mi gente, con daño trasero. Se tendría que reemplazar prácticamente
la cajuela trasera o la tapa trasera, la defensa trasera. Lo único malo, los cuartos traseros, lo que son los focos traseros. Lo único malo de estos vehículos es el precio de las partes, son súper caras. A veces se pueden encontrar a muy buen precio en la subasta, pero ya cuando empiezas a cotizar las partes te das cuenta de que se te eleva mucho el precio para poderlo terminarlo, para poderlo tenerlo listo y en circulación. Tendríamos que ponerle la luna trasera. Vamos a ver el interior, como todos o como se los dije. Todos vienen, miren, este yo creo que entró un ratón aquí porque hay muchas cáscaras como de cacahuates o nuez. En la parte de atrás, ahí se ven, miren donde han entrado inclusive animales. El cuero está muy bonito, la piel está en tono rojo, está muy bonita. Está muy padre. La pantalla central, pues es 2020, la verdad es que sí me gusta. Aunque lo único que no me gusta de los BMW, les voy a ser honestos, es esto, mi gente. Que es un carro 2020 y sigue viéndose el dashboard o la parte de adentro, sigue viéndose muy viejo. Una persona aquí traía un montón de encendedores y todo ese tipo de cosas, pero sigue viéndose el vehículo para el año que es, sigue viéndose muy viejo.